Muy buenas a todos, me llamo Eva Huesca y bienvenidos a Economía para Dummies. Vamos a ver hoy el caso en el modelo IS-LM de la trampa de liquidez. Se da cuando la LM es horizontal y deja de ser la política monetaria convencional efectiva. Es decir, los bancos centrales no pueden conseguir nada de efecto sobre la renta aumentando o reduciendo la oferta de dinero. Cuando existe la trampa de liquidez, las medidas de política monetaria tienen que ser medidas no convencionales. Repito, las medidas convencionales no van a tener efecto cuando nos encontramos en una situación económica con trampa de liquidez. ¿Qué alternativa tenemos en cuanto al Estado para actuar sobre la renta? La política fiscal. La política fiscal, recordemos de vídeos anteriores, está relacionada con la ecuación IS. En la ecuación IS, que la tenemos aquí escrita como la obteníamos, la renta era igual a la suma del consumo, inversión y gasto público cuando la economía es cerrada. Si fuera abierta, simplemente le añadiríamos las exportaciones netas. Para explicar la trampa de liquidez, nos da igual suponer que la economía es abierta o que la economía es cerrada. Vamos a suponer más simple que la economía fuera cerrada. ¿Qué pasa cuando aumenta el gasto público, es decir, cuando se aplica una política fiscal expansiva en el modelo IS-LM? Que la IS se desplaza hacia la derecha. Desplacemos la IS hacia la derecha. Nos damos cuenta al desplazar la IS hacia la derecha que todo el efecto de esa política fiscal va sobre la renta. Es decir, esta política es muy efectiva porque no produce ningún efecto sobre el tipo de interés y todo el efecto se va sobre la producción, renta u output. Cuando no hay efectos con el tipo de interés, el efecto expulsión es cero. Hay un vídeo, ¿vale?, en el canal, podéis recurrir a ese vídeo, donde explicamos lo del efecto expulsión. Pero básicamente el efecto expulsión lo que dice es que cuando el tipo de interés sube ante una política fiscal expansiva, la inversión baja y entonces la renta no aumenta todo lo que aumenta el gasto público, sino que retrocede un pelín por esa caída en la inversión. Aquí, al tipo de interés no cambiar, la inversión no cambia y la renta aumenta más que si existiera efecto expulsión. Cuando estamos en trampa de liquidez, no existe efecto expulsión, ya que el tipo de interés viene marcado por esa horizontal de la LM. Y alguien puede decir, bueno, pues entonces ya tenemos el quid de la cuestión. Cuando estamos en trampa de liquidez, aplicamos políticas fiscales expansivas y conseguimos tener una expansión económica, aumentar el nivel de actividad, aumentar la renta, que todo sea estupendo. Pero hay un pero, como siempre en macro. Cuando se recurre de forma recurrente a las políticas fiscales expansivas, aparece el fenómeno de la deuda pública. Es decir, si gastas más de lo que ingresas, incurres en déficit público, ese déficit público tiene que financiarse o subiendo impuestos o con deuda pública, y como históricamente conocemos que los estados se están endeudando de forma progresiva, ¿qué pasa cuando aumenta esa deuda pública? Aparece la famosa palabra prima de riesgo. Ese país se vuelve más arriesgado. Eso quiere decir que cuando siga recurriendo a políticas fiscales expansivas para aumentar la renta, la IS no va a desplazarse tanto hacia la derecha porque sube la prima de riesgo. Y tenemos la posibilidad de que la IS apenas se desplace, o sea, imaginaros que se desplazara solo hasta aquí, con lo cual esa política fiscal expansiva habría aumentado la renta, pero muy poquito, y en casos extremos puede que incluso la IS retroceda porque la prima de riesgo suba tanto que mate los efectos positivos de esa política fiscal expansiva y la renta, en lugar de aumentar, disminuya. Entonces, cuidado,
Es cierto que bajo la trampa de liquidez, bajo LM horizontal, la política fiscal expansiva en principio es muy efectiva al no existir efecto expulsión. Pero si abusamos de esa política fiscal expansiva, incurrimos en deuda pública y aumentamos la prima de riesgo de nuestro país, puede pasar que esta política fiscal expansiva se convierta en contractiva, es decir, reduzca la producción o output. Me aparto de la pantalla por si queréis hacer pantallazo, aunque hoy es poco pantallazo, pero si queréis podéis aprovechar ese momento para darle like al vídeo, suscribiros al canal los que no estéis suscritos, sugerirme futuros vídeos en los comentarios y vuelvo enseguida. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si queréis más de macro, más de micro o más de lo que necesitéis, podéis recurrir, en la descripción aparece, a mi página web economiaparadumis.com. Nos vemos en el próximo vídeo.